Bienvenido sea cada uno. Es una bendición el poder estar una vez más a recibir este servicio, la cual trae vida a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sean bienvenidos y pongámonos cómodos ahí donde se encuentran, ¿verdad? El Señor ahora traerá riquezas a nuestros corazones, esa revelación que el Señor nos estará dando para transmitirle a ustedes, amigo, hermano, donde quiera que estén. Y nos sentimos orgullosas de poder participar nuevamente acá. Sean bienvenidos y escuchemos lo que el Señor ahora nos traerá. Amén. Y qué hermoso, ¿verdad? Lo que estamos viviendo como iglesia, la cual el Señor nos está llevando de gloria en gloria. Amén. Y como dice su palabra a su imagen, ¿verdad? Nos transforma día con día, nos va renovando día con día. Y me gozo, ¿verdad? Porque ahora el Señor a Misión Cristiana del Calvario la está llevando a vivir en el presente. No vivir bajo las tradiciones, bajo costumbres, sino que bajo el presente, bajo el señorío de Cristo. Amén. Y el tema, ¿verdad? Cómo el Señor nos lleva a que seamos distinguibles ante el mundo, ¿verdad? Una iglesia que se distingue por su ejecución, una iglesia que se distingue por lo que hace. Amén. Ese es el tema, ¿verdad? Amén. La iglesia que se distingue. Cuando escuchamos la palabra distinguir, ¿qué Amén. nos imaginamos nosotros? ¿Qué es lo que significa Amén. distinguir? Esto nos lleva a ser una iglesia notoria, Amén. una iglesia que se ve. Algo transparente, Amén. ¿verdad? Que no esconde nada. Amén. Pero bajo el señorío de Jesucristo, porque podemos ser notorios, pero en diferentes aspectos. De Amén. Vida. Amén. Amén. Pero acá el Señor nos trae en la revelación que ha dado, ¿verdad? A nosotros, que nos hablará a nosotros, que somos la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Amén. ¿Verdad? Amén. Y cómo nos está llevando a expresarnos ministerialmente, ¿verdad? Amén. En su carácter, en su estilo de vida, cómo el Señor se movió aquí en la tierra, qué no hizo, qué hizo, y a eso es lo que nos está llevando hoy, a poder verlo de una manera más abierta, de poder imitarlo a Él, porque el Señor nos dice: sed imitadores de mí. Amén. Y en Mateo 5:15 nos dice: nadie enciende una lámpara para luego ocultarla bajo una cesta. No, dice, se le coloca sobre un candelero y así da luz a todos los que están en la casa. Este versículo lo hemos visto, ¿verdad? Y vemos cómo es que la luz ha sido puesta, ¿para qué? Para alumbrar. Amén. Y así es como el Señor nos ha puesto a nosotros, para poder ser ese testimonio ante el mundo entero, ¿verdad? En donde en todo nuestro accionar debemos de ser esa luz que se distingue ante el mundo. Porque vemos ese ejemplo, es muy claro, porque si encendemos un velero, una lámpara, vemos puede estar muy lejos, pero se distingue, se ve claramente que es una luz. Amén. Entonces esa es la comparación de la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Que nosotros debemos de distinguirnos en nuestro trabajo, Amén. que cómo nosotros nos comportamos, cómo es nuestro estilo de vida, y las personas van a ver y nos van a distinguir por buenas o por malas personas. Sí, así es. Amén. Y vemos en 2 de Timoteo 2:13. Este es el versículo base para este servicio o este tema de la iglesia que se distingue. Dice:
si somos fieles, Él permanece fiel, pues Si ¿cómo es? somos infieles, Así, infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. amén. Vemos cómo el Señor se mantiene fiel, como dice su palabra, aunque nosotros no seamos fiel a Él. Amén. Pero vemos, dice, no puede negarse a sí mismo. O sea que lo que Él ya declaró, lo que Él ya dijo que nosotros hiciéramos, pero nosotros no lo estamos haciendo correctamente o lo estamos haciendo a nuestra manera, pero estamos siendo infiel, violamos las reglas, las leyes de Él, pero como dice acá, Él no puede negarse a sí mismo, o sea, Él cumple lo que Él ya Él ha dicho. predestinó, ¿verdad? Amén. Él no cambia, Él permanece fiel. Él no es un Dios falso, pues. Amén. Él es un Dios verdadero, un Dios único, que como dice, ¿verdad? Lo que Él promete, lo cumple. Amén. Y muchas veces a nosotros vienen pruebas y decimos, ay, ¿por qué me está sucediendo esto? Señor, ¿dónde está lo que me prometiste? Si dijiste esto, si dijiste que me ibas a dar aquello. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Que es falso, pues, Mentiroso. que es mentiroso. Mas, sin embargo, Él no es mentiroso, Él es verdadero, Él es fiel. Y Él cumple lo que promete. A veces nosotros nos vemos en esas pruebas, ¿verdad? A veces esas pruebas, el Señor nos la manda para comprobar cuánto nosotros hemos obtenido de nuestro Él, nivel de madurez. hemos alcanzado de Él, nuestro nivel de madurez. Amén. Es ahí donde el Señor ve si ya hemos alcanzado, ya hemos avanzado o todavía nos hemos quedado ahí, o al contrario, hay personas que van avanzando pero terminan dejando de dejar de buscar al Señor, se van a hacer lo que ellos quieren y se alejan del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor es victorioso. Y sí que la victoria se nota. Si el Señor es victorioso, nosotros también somos victoriosos. Y como les digo, esa victoria se nota. Y el Señor no quiere que nosotros seamos personas fracasadas. El Señor quiere que seamos esas personas que se levantan y que dan a conocer al Señor, porque a eso el Señor nos está mandando, a ser esas personas distinguibles en todo lugar, en nuestro trabajo, en la escuela, en el mercado, porque muchas veces somos iglesia sola en la iglesia, en el templo. Y el Señor nos está llevando a ser notorios en todo lugar, a revelarlo a Él como ese Dios verdadero, como ese Dios único en las circunstancias, en todas las áreas de nuestra vida debemos de dar a conocer al Señor. Amén. Vemos, por ejemplo, ahorita toda esta enfermedad, el Señor quizá nos está probando a nosotros. Y como decíamos al principio, ¿verdad? Que nosotros renegamos a Él. Pero dice que nosotros debemos de ser esa iglesia victoriosa, que salgamos aprobados, que salgamos victoriosos en esa prueba que el Señor nos... Amén. O en cualquiera, ¿verdad? Hay muchas pruebas que no solo personalmente vienen, sino que económicamente o en nuestra familia. El Señor nos prueba en familia, económicamente, y es allí donde nosotros tenemos que, en vez de alejarnos, mejor busquemos someternos más a Él. Amén. Qué maravilloso ver a Misión Cristiana El Calvario, que no ha dejado, no se ha quedado paralizada. Esto tocando el tema de la pandemia, muchas iglesias se quedaron
paralizadas, pues no siguieron su desarrollo, no siguieron los servicios. ¿Por qué? Porque se prohibió ir a la iglesia. Más sin embargo, nosotros como Misión Cristiana del Calvario, el apóstol, ¿verdad? Vemos cómo lo usa el Señor. Y ahí sí que la iglesia, cada discípulo, cada pastor ha escuchado la voz del Señor, porque es el Señor hablando a través del apóstol. Y por medio de quién se iba a imaginar poder estar uno tras una cámara. Y yo me gozo el poder llegar a las naciones, porque esto va a muchas naciones, y el poder edificar a muchos de ustedes y poder bendecirlos grandemente. Y me han contado, ¿verdad? Muchas personas me felicitan, pues, o sea, la iglesia, que la ven que no ha dejado de recibir adiestramiento, discipulado en los servicios, que ahí sí que se ve que nada la limita. O sea, esa es la iglesia que se da a conocer, que es notoria, pues. Que se distingue. Que es victoriosa. Amén. Amén. Y vemos que el Señor también en todo este proceso, ¿verdad? Que hemos estado bastante tiempo en nuestros hogares. Tal vez puedan pasar problemas, pero nosotros tenemos el carácter de Cristo. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está llevando, a ser personas distinguibles, como decía. Por ejemplo, si yo me estoy comportando mal con mi familia, las personas, ¿verdad?, del mundo, las personas que nos rodean, no me van a distinguir por ser una mala persona, mala hija, mala hermana. Es allí donde las personas van a ver quién soy yo o quiénes somos, ¿verdad? Igual en nuestro trabajo es ahí donde mi jefe, mis patrones, mis compañeros se dan cuenta cómo yo hago mi trabajo, cómo es mi comportamiento en mi trabajo. Amén. De igual manera en la escuela. Sé que no estamos yendo ahorita, ¿verdad? Muchas personas, pero aún nos han conocido como nosotros somos. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros que si estamos viviendo a nuestra manera, que si estamos viviendo conforme nosotros nos sintamos bien, cómodos, pero no queremos seguir las leyes de Cristo. Si estamos haciendo eso, entonces regresemos, ¿verdad? Y analicemos qué es lo que estamos haciendo mal y volvamos, como decía el apóstol Pablo a una de las iglesias, vuelvan a su primer amor. Y eso es lo que el Señor ahora nos está diciendo, volvamos a nuestro primer amor, que tal vez nos hemos alejado, como decías tú, hoy en este tiempo, que porque ya no nos congregamos en el templo, prohibieron, ¿verdad?, los servicios, pero ¿qué estamos haciendo para seguir buscando al Señor? Nos quedamos, hay muchas personas que se han quedado ahí estancadas, no han seguido, seguido a Cristo, o sea, seguir siempre conectados con Él. Entonces, eso es lo que el Señor nos está llevando a nosotros. Amén. Que seamos personas o la iglesia victoriosa, que se distingue por lo que es. Amén. Es en las acciones donde se revela la naturaleza de Cristo. Nuestra naturaleza. Amén. A nosotros se nos ha implantado la naturaleza de Cristo, pero somos nosotros los que hemos cambiado la naturaleza. O sea, hacemos las cosas a mi manera, como a mí me parece, pero el Señor nos está diciendo que hagamos las cosas de acuerdo
al plan y propósito del Señor. Amén. Se me viene este ejemplo de la mujer samaritana. Vemos cómo a ella la reconocían antes de que viniera a los pies de Cristo, reconociera el señorío de Cristo. Cómo la conocían, que tenía muchos maridos, ¿verdad? Y sabemos mucho de ella, pero así la conocían. Entonces así es también nosotros, que nos reconocemos nosotros, o las personas nos reconocen por bien o por mal. Pero ahora, cuando esta mujer reconoció el señorío de Cristo, fue totalmente aún más reconocida, que había cambiado. Las personas se sorprendieron porque ya no era. Después de ser una mujer, que ¿cómo la llamaban? La tata. Después llamarla, o sea, verla, ya fue notoria, pero ya en el reino de Dios. Amén, así es. Amén. Así es. Y vemos cómo la iglesia de Roma, de Éfeso, el Señor les dice, ¿verdad? Ustedes viven como los otros gentiles. Amén. Y o sea, estas iglesias fueron, ¿cómo les dijera? Vivían en desorden, pues. Pero el Señor las ubica. Amén. Las lleva a que sean personas de bien. Amén. Amén. Así es. Y vemos este versículo no lo tengo, pero cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, está en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Siempre, ¿verdad?, nos lleva el Señor a que cómo somos reconocidos. El Señor nos reconoce a nosotros por lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Por lo que nosotros le estamos dando a Él. Como dice acá, por sus frutos los conoceréis. Si estamos si estamos siguiendo a Él, ¿verdad? Por ejemplo, un fruto se ve bien. Un fruto de mango, se ven los frutos de mango. Se ven los mangos, ¿verdad? Entonces, así el Señor nos reconoce, o las personas nos reconocen, ¿verdad? Por nuestro accionar. Porque vemos cuando una familia porque yo he escuchado, ¿verdad? Dicen, esa familia es problemática. Esa familia es muy chismosa. Entonces, la conocen por esa razón, ¿verdad? Entonces el Señor dice que nosotros que seamos reconocidos, pero en Él, que nos digan, esa muchacha, ¿qué? Es honrada en su trabajo. Ella trabaja excelente. Ella trabaja con exactitud, lo hace perfectamente. Ni igual, si soy un estudiante, estudio, estoy reconocida porque estudio, saco las mejores calificaciones. Mi comportamiento va excelente. Entonces es allí donde nosotros somos reconocidos ante las naciones o ante la sociedad, ¿verdad? Y veo algo muy importante aquí, que no soy yo la que yo misma me halago de decir, yo soy una buena persona y yo me siento orgullosa por eso, sino que son las personas las que deben de dar ese testimonio. No soy yo misma, sino que son las personas dando testimonio de mi carácter, de mi accionar, de mi diario vivir. Porque yo puedo decir, yo me considero no ser mala, o yo me considero ser buena persona, pero ¿qué dicen las personas de mí? ¿Qué es cómo es que las personas nos reconocen a nosotros? Amén.
Amén. Amén. Entonces debemos ser personas verdaderas. Como les decía, podemos estar en la iglesia adorando, o el grupo de alabanza cantando excelente, una voz excelente, o el discipulador predicando excelente, pero teniendo una vida desordenada, viviendo una vida desordenada. Entonces a eso el Señor le llama personas falsas. Seamos personas verdaderas, personas ubicadas en lo que el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros. Y una persona falsa es cuando no expresa la realidad, cuando no expresa la naturaleza de Cristo. Amén. Amén. Y vemos donde el Señor, ¿verdad? Nos dice que nosotros debemos de, que Él nos lleva de gloria en gloria. Entonces nosotros debemos de ir, esa iglesia debe de ir avanzando. De crecer, de no quedarse paralizada. Como tocamos el tema de las circunstancias, que vino una circunstancia y ahí me quedé, o reniego, o digo algo, más el Señor nos lleva a que seamos esas personas victoriosas, pues. Amén. 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 Y vemos también, como decíamos ahorita hace ratito, que nosotros nos podemos decir que estamos bien, que estamos viviendo, pero vemos este ejemplo está muy claro, ¿verdad? Cuando aquellos discípulos vienen ante el Señor y dice, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Y qué les dice el Señor? No los conozco. No los conozco. Entonces, en otras palabras les dijo, ustedes son falsos. Ustedes son falsos. Amén. Porque eso es lo que el Señor nos está llevando en este momento. Están revelando, o sea, ellos hacían la voluntad de Dios, pero viviendo una vida desordenada. Pues. Amén. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Que el Señor nos está llevando. Que vemos a estos discípulos que ellos se sentían bien porque sanaban, oraban, pero vemos, como decías tú, tal vez vivían en una vida desordenada, tal vez mal con su familia, con su esposa, dándole mal vida a sus hijos, mal ejemplo, pero ellos sanaban, ellos oraban. Entonces el Señor nos está llevando a nosotros que no nos conformemos a que yo voy a la iglesia, a que yo oro, sino que el Señor nos está llevando a que nosotros en nuestro estilo de vida seamos notorios, que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Aunque eso no es malo, sanar enfermos, ir a la iglesia, orar, ayunar, eso no es malo, es parte de... pero no se basa solo en que yo oro, porque vemos el ejemplo de que tocaste, de que les dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, pero ¿qué les dice el Señor? No los conozco. Entonces ahí nos está diciendo el Señor que no es solo eso, es en todas las áreas de nuestra vida el poder expresar a Cristo. Amén. Amén, así es. Y vemos cómo el Señor, en Él pues somos nuevas criaturas. Quizá tenemos un pasado, podríamos decir, pero ya en Cristo somos nuevas criaturas. Y muchas veces, estando en Cristo, tenemos aún cosas viejas. O sea, vivimos siempre la naturaleza vieja. Naturaleza de antes. Amén. El apóstol tocaba un ejemplo que dice que había un hermano en la iglesia y le dice el apóstol, pero si tú ya no eres así. Y dice que decía él que sí, que él era así. Entonces, que esa era su naturaleza. Pero le vuelve a decir al apóstol, no, es que tú no eres así. Sí, apóstol, es que yo ese hábito lo traigo desde antes, que así era yo antes.
Entonces muchas veces vivimos así, pues, pero en Cristo ya no debe de haber esas mezclas, esos hábitos. Lo pasado es pasado y vivir el presente y porque en Cristo somos renovados. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando mentimos, ay, es que yo no lo puedo dejar. Pero ese es un hábito que nosotros debemos de cambiar, como Amén. decías. Cuando en el acto de cuando nosotros lo reconocimos a Él, nacimos de nuevo. Las naturalezas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, debemos de tener el carácter de Cristo y expresarlo, ¿verdad? Amén. Amén. En nosotros fue puesta la verdad de Cristo. Entonces no debe de haber falsedad en los hijos de Dios. No podemos estar dando a conocer otra cosa y el Señor puso ya algo y nosotros estamos dando a conocer. Cuando hay personas, ¿verdad?, que la hemos conocido con este aspecto, de que conociendo a esas personas, uno dice, ay, es bien labiosa, como decimos, o hipócrita. Vemos que sus actitudes son falsas, solo está disimulando. Que vemos cuando se acercan a esas personas, por ejemplo, ¿verdad? Nos dicen, ay, qué bonito tus caites. Pero nosotros nos damos cuenta cómo es la expresión de esa persona. Se conoce la persona. Cuando alguien está hablando falso. Amén. Y vemos que el Señor nos está llevando a que nosotros no seamos una iglesia falsa. Amén. Que tal vez estemos cumpliendo con todo. Como decía, vemos, tal vez estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está llevando, por ejemplo, a predicar, cantar, enseñar. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros, como hablamos siempre, ¿verdad?, ante la sociedad? ¿Cómo Amén. es nuestro estilo de vida ante esas personas? Amén. Y en las Escrituras nos dice, ¿verdad?, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo y por qué actuamos haciendo cosas malas, siempre viviendo en desorden y sabemos que al Señor no le agrada. Amén. Amén. Así es. Entonces nosotros debemos de estar siempre buscando al Señor, estar siempre conectados con Él, porque sabemos que solo Él nos puede guiar, solo Él nos puede llevar o nos puede transformar, ¿verdad? Amén. Voy a leer este versículo, está en 2 de Timoteo 1:7, en la TLA, y dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Amén. Así que no hay limitaciones de decir yo no puedo, o sea, yo no sé hacerlo, ser personas débiles, como dice acá, ser personas cobardes. Al contrario, nos da poder. De nosotros es el poder. Y no es que le ganemos al Señor, sino que somos idénticos a Él. El Señor nos ha dado su misma naturaleza, sus mismos genes, y tenemos la misma capacidad de Él para poder hacer la voluntad de Él. Amén. Amén. Entonces debemos de ser esa iglesia victoriosa, esa iglesia que se distingue por lo que es, Amén. por las acciones, ese carácter, que expresemos el carácter de Cristo. Debemos de ser esa iglesia que no se limita, Amén. que no se estanca, esa iglesia que siempre sale, esa iglesia fortalecida, esa iglesia victoriosa, esa iglesia transparente, ¿verdad? Amén. Amén. Que se ve ante las demás personas. Y como decíamos,
no somos nosotros los que vamos a halagarnos, a dar testimonio de nosotros mismos, sino son las personas que van a ver el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y por qué? Yo me hago esta pregunta, ¿por qué muchas personas no vienen a los pies de Cristo? Porque dicen, ser como aquel, mejor no soy nada. Entonces, ¿qué mal testimonio estamos dando, verdad, ante las personas? Debemos de cuidar nuestro testimonio como hijos de Dios, en las redes sociales, en todo, en todas las áreas de nuestra vida, porque en pequeños detalles, por ejemplo, en las redes sociales es algo que ahí se ve cómo es esa persona. Todo el mundo ve nuestras publicaciones y ahí debemos de reflejar al Señor, ¿verdad? Yo siempre veo, ¿verdad?, que hay personas de la iglesia que dan mal testimonio, ¿verdad? Ponen en mal el nombre del Señor, porque nosotros somos los que reflejamos la imagen de Cristo, en sus estados, publicando fotos fuera de orden. Y el Señor hoy te habla a ti, iglesia, que cuidemos en esos aspectos, cuidemos de dar ese testimonio al Señor. Amén. Amén. Así es. Vemos cómo el Señor ahora nos está hablando, o te habla a ti, me habla a mí, nos habla a todo. Amén. Que si nosotros estamos creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero siempre, ¿verdad?, pongámonos nosotros, examinémonos nosotros mismos, en qué áreas de nuestra vida, en qué áreas de nuestro accionar estamos haciendo mal. Amén. Y ahí sí que cambiemos, corrijámonos ubiquémonos eso, para hacer esa iglesia que se distingue, pero que se distingue, que tiene la imagen de Cristo. Que se distingue correctamente. Amén. Qué bendición el poder haberles compartido la palabra del Señor, compartirles vida a cada uno de ustedes. Creo que nos llevamos 1 hora. Amén. Pero ahí sí que esperamos, ¿verdad?, que esto sea de edificación para ustedes, y nos vemos en una próxima. Bendiciones.